o hace un momento atrás, en esta mañana nosotros vamos a estar viendo el estudio de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 al 22. Y ahí nosotros encontramos lo que comúnmente nosotros conocemos como el estado laodicense, ¿no? O las características que la iglesia laodicense presenta, y que muchas de las veces nosotros pues las traemos en su contexto a nuestro texto actual, ¿no? Entonces, en esta mañana pues vamos a dar comienzo al estudio de esta mañana. Pero ¿qué te parece, tal vez, si antes de que comencemos, pues oramos, ¿no? Y quiero pedirte que ores para el estudio de esta mañana. Vamos a orar nuevamente. Muy bien. Cariñoso Padre, vamos a ti en oración nuevamente. Quédate con nosotros, mora en nuestros corazones, habla a través de nosotros, Señor, danos palabras claras, ayúdanos y danos el don del entendimiento, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien. Bien, vamos a pedirles a la gente que nos está viendo por allá que vayan a sus Biblias y vayan específicamente al capítulo 3, versículo 14 al 22 del libro de Apocalipsis. Y le daré yo lectura mientras que ustedes le siguen. Sirve que podemos reflexionar un poquito en lo que podemos estudiar en esta mañana. Dice así: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en el fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tremendo mensaje. Si vemos, si separamos lo que acaba de leer aquí Jorgito, empieza con un juicio, con el juicio de Dios. Después continúa con una descripción del estado de nosotros, que somos de parte de la iglesia laodicense. Pero fíjense, y esto me llena de satisfacción y de esperanza, el texto o los textos que leyó Jorge van concluyendo con un mensaje de esperanza y de exhorto y de consejo. Dice: por tanto yo te aconsejo. Entonces Dios no nos deja a la deriva un mensaje. Dios te reprende, te da un mensaje de juicio, pero también te dice un consejo y una señal de esperanza, ¿no? Así es, tal vez. A mí me gustaría comenzar hablando desde el versículo 14, cuando dice el texto: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. ¿A qué se refiere cuando menciona al ángel de la Odisea? Aparentemente pareciera que está hablando de un espíritu, de una persona que no tiene materia orgánica, ¿verdad? Pero no. La palabra que se traduce aquí como ángel proviene del griego angelos, que significa mensajero. En otras palabras, estamos entonces nosotros hablando de que el ángel a que se está refiriendo en la Odisea es una persona que lleva un mensaje cuando después se comienza a describir en los demás textos. Pero ¿cómo yo puedo relacionar esta terminología con lo que yo estoy mencionando? A mí me gustaría ir un poquito atrás en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20, en el cual se menciona las 7 iglesias y las 7 estrellas que aparecen en el versículo 12, cuando dice: me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Pero en el 16 decía: tenía en su diestra 7 estrellas. Y en el versículo 20 ayuda a aclarar esta simbología, ¿no? Tal vez dice: y el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias.
Es decir, los ministros de las iglesias, es decir, las personas encargadas, los pastores, los ministros, los que tenían la responsabilidad de llevar el mensaje, ¿verdad? Y Juan ve esta visión y la describe. Dice a las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las, ¿qué cosa? Las 7 iglesias. Entonces, para poder hablar un poquito más, tal vez, me gustaría a mí ir aclarando un poquito el asunto. Entonces, nosotros entendemos que esos 7 candeleros o la iglesia de la Odisea es uno de los candeleros que ve Juan en visión, ¿verdad? Y que es descrita como la iglesia, o una de las iglesias que se encuentra específicamente en la zona de Asia, ¿verdad? Y el ángel que presenta el versículo 14 es sin duda alguna la persona responsable de llevar este mensaje, ¿verdad? El mensaje de Dios, un mensaje revelado de Dios a través de Jesús y de un ángel a Juan. Ese es el punto importante. Es palabra de Dios, no confundamos. Es el mensaje de Dios a través del ángel. Este ángel da el mensaje a Juan. Juan era considerado, aparte de un apóstol, un profeta. De hecho, cita estos escritores, Irineo, por ahí otros autores del segundo siglo de nuestra era, refiriéndose a Juan como profeta, es decir, se le reconocía como profeta. Entonces Juan toma esta palabra y la plasma en el Apocalipsis, pero ese mensaje viene de Dios, es palabra de Dios. Exactamente. Entonces, con esta descripción que nosotros acabamos de hacer y entendiendo un poquito que realmente el ángel no es algo simbólico, o bueno, es algo simbólico que se puede interpretar de manera clara al decir que el ángel es un mensajero de Dios, ¿no? Así es. Es un mensajero de Dios, es decir, lleva un mensaje para la iglesia, ¿verdad? Y en este caso específico, a la iglesia de la Odisea, es decir, la Odisea de una de las 7 iglesias que conformaba la parte de Asia, ¿no? Sin duda alguna que nosotros entendemos que no solamente eran 7 iglesias en Asia, porque Pablo confirmó, junto a algunos de los otros apóstoles, confirmaron mucho más iglesias, ¿no? Pero sin duda alguna que hay algo característico entonces, por la cual el Señor Dios, a través de la revelación de Jesucristo y el ángel a Juan, es específico en mencionar estas 7 iglesias, ¿verdad? Y ahorita nosotros no pudiéramos describir cada característica o situación periódica, profética también de cada iglesia, pero solamente estamos refiriéndonos a la Odisea. Y continúa diciendo, he aquí, versículo 14, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación dice esto. Y como tal vez mencionó hace un principio, o sea, comienza hablando de un juicio, ¿sí? Un juicio. ¿Por qué un juicio? Porque cuando dice el testigo fiel, entonces se entiende de que hay un juicio, ¿no? Entonces, que estamos viviendo entonces este periodo está bajo un periodo de juicio. Así es. Y de hecho yo quisiera de paso decir que la palabra traducida de la Odisea significa el juicio del pueblo, o el juicio del pueblo de Dios. Eso es lo que significa la Odisea, tal vez. Así es. Solamente como un dato, hay una analogía en torno a esta ciudad de Asia. Literalmente la ciudad de la Odisea era como una glorieta. Ahí convergían agua salada por un lado, caliente, y agua fría por otro. Y dicen los historiadores que en la Odisea se podía sacar agua templada, pero que no era comestible porque sabía feo, porque tenía mezclas de minerales y aparte era tibia. Entonces esto también nos habla sobre lo que vamos a venir hablando, pero solamente es un dato físico y un contexto histórico. Exactamente. Y entendiendo el versículo 14 más o menos, no queremos meternos un poquito más de lleno por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Pero ya entendiendo esto, entonces nosotros entendemos que es una etapa de juicio, ¿verdad? Así es. En la cual se presenta un caso, un problema. Pero antes de que podamos pasar eso, me gustaría aclarar cuando dice el testigo fiel, el verdadero. El principio de la creación de Dios, dice esto. A mí me gustaría aclarar cuando dice el principio de la creación de Dios, dice esto, obviamente está refiriendo al Señor Jesucristo. Y muchos de nosotros pudiésemos creer que entonces el Señor Jesucristo fue creado en el comienzo de la creación de todo el universo, de toda la tierra. Pero sin duda alguna nosotros conocemos que Dios no puede ser creado, ¿no? Dios es creador, Dios es dador. Cuando se refiere entonces el principio de la creación, hace referencia a que bajo Él es que son hechas todas las cosas. Así es. Es que es bajo Él que se hacen todas las cosas. Es
decir, Dios es Jesús, Dios, quien bajo Él se hacen todas las cosas que hay en nuestro alrededor.